Bienvenidos al podcast de La Vida es Letra, donde hablaremos de nuestras experiencias con la escritura desde el punto de vista de alguien que no estudió letras, periodismo o una carrera afín, porque todos tenemos algo que contar. Les habla King Sherrod y estoy con Abe Dunlap y Alana Dragomir. El día de hoy, al momento de estar grabando este podcast, es 6 de noviembre. Llevamos 6 días del NaNoWriMo y queremos dedicar este episodio a comentar cómo vamos, cómo nos ha ido, qué está pasando, etc. ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? Entonces, para empezar, en términos generales, ¿cómo les ha ido en este NaNoWriMo? Pues a mí me ha ido muy bien. Estoy escribiendo más de lo que esperaba que iba a escribir. Apenas hoy debería de alcanzar las 10.000 palabras, pero las alcancé desde ayer. Y hoy llevo 12.700. O sea, llevo casi 3.000 más de las que debería llevar hoy. Entonces yo voy muy bien. Es decir, 2 días adelantado. Exactamente, puedo no hacer nada mañana. En mi caso, yo voy un poco más al corriente con lo que deberían ser la cantidad de palabras por cada día, pero siento que también muy bien. La historia va fluyendo a su paso, que es lo más importante. Por mi parte, yo llevo 9.600 palabras, más o menos, y no ha sido tan difícil, salvo el día de ayer, que fue terrible. Y las botellas de alcohol lo prueban. Pues yo he estado escribiendo más palabras de las que escribía antes de empezar el NaNoWriMo, que eran 0. En cuanto al desarrollo de la historia y eso, siento que voy bien, siento que va fluyendo. Pero en cuanto al número de palabras como tal, sí llevo como la mitad de ustedes. Entonces, entre hoy y mañana es que me va a tocar ponerme al corriente. Esperemos que sí se pueda. Como comentamos la semana pasada, en la página del NaNoWriMo, al ir registrando nuestro progreso, vamos recibiendo una serie de estadísticas y medallas por logros que obtenemos en nuestra escritura. Afortunadamente, a pesar de ir retrasado, llevo la medalla de que he estado escribiendo todos los días, entonces eso está bien. Pero tengo como la mitad de las que tienen mis compañeros, entonces no sé cuáles medallas me pueden decir que tienen ustedes que yo me estoy perdiendo aún. Pues están la de primera actualización, que bueno, esa debemos tenerlas todos. La de... ¿El primer día? La del primer día, exactamente. De racha de días es el segundo y el tercero. También está la de actualizar 2 veces el mismo día. Y de palabras está la de 1667, que es la primera meta la del primer día. Está la de 5.000 palabras. Y está la de 10.000 palabras, que al momento de grabar el podcast es la que corresponde. Ya el día de mañana se añade la medalla de 7 días. Yo al momento todavía no he alcanzado la de 10.000, pero estoy a 400 palabras de conseguirla. Entonces esperemos que al terminar de grabar esto ya las tenga. Y un poco más atrás, ahí voy yo todavía a unas cuantas palabras de las 5.000, pero ahí la llevo. Sí sale. También están los badges que nosotros vamos seleccionando, que están justamente los tipos de escritores que lo enseñaron, que allí tienen otros nombres, pero está el de si eres tipo arquitecto, si eres jardinero, si eres ... mapa. Las otras, hay una que recuerdo que la tengo, que es un momento de eureka mientras estás escribiendo. También está, hay diferentes y esas tú las puedes seleccionar y van fluyendo según lo que tú vas escribiendo. Pero si son como yo, que le encanta ganar cositas e ir completando, es buenísimo para incentivarlos también. De esas segundas medallas no tengo ni idea de lo que me están hablando. En este momento es la primera vez que los estoy viendo. Así es que voy a revisar y voy a actualizar las mías.
porque sí se sienten muy poquitas las que llevo por las palabras. Sí, están justamente debajo de las medallas que se van juntando automáticamente. Entonces, ahora que pasamos a la parte triste de el conteo de las palabras, queremos hablar de algo que es un poco más importante, que es nuestra experiencia, que es cómo nos estamos todos sintiendo. Y pues empecemos desde el principio, desde nuestro primer encuentro con la hoja en blanco. Entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo nos fue en esa parte? Pues yo tenía planeado un prólogo donde iban a pasar ciertos eventos importantes para la posterioridad de la historia, pero mientras escribía simplemente no sé yo, nunca encontré la oportunidad, y ya a la mitad del escrito me di cuenta que todo apuntaba hacia el primer capítulo, entonces simplemente omití el prólogo y seguí escribiendo el primer capítulo. Y de hecho hasta ahorita en mis 12.000 palabras lo que iba a poner en el prólogo sigo sin haberlo puesto todavía. Pero pues sí, yo como no sabía cómo empezar a escribir, casi siempre, lo comenté la semana pasada, empiezo desde un lugar común donde poder, desde donde poder empezar. Entonces mi personaje empieza bañándose porque acaba de despertar, se mete a bañar y se va a trabajar. Entonces es como un lugar que conocemos todos, y a partir de ahí se me fueron ocurriendo las cosas. Pero fue básicamente eso. Como no sabía dónde empezar, fue es una persona normal, en algún punto tiene que ir a trabajar, pues que eso sea lo que haga. Yo admito que me quedó la idea de tener a mi personaje comenzando a caminar del podcast anterior. Y de ese punto partí mi historia. Al momento de sentarme y dejar que fluyeran las palabras, se me quedó esa idea en la mente, y de ahí fue donde partió todo. Que fue bastante curioso porque ya yo tenía una idea de cómo iban a comenzar las cosas, y comenzó por otro lado totalmente diferente. Pero fue lo que necesitó la historia. En mi caso ya tenía la historia planeada de principio a fin, pero no estaba seguro del prólogo, de cómo entrar al mundo de la historia. Entonces decidí lo más fácil, al igual que Kieran, iniciar con un día común de mi personaje, pero a medida que fui escribiendo me di cuenta de que necesitaba que pasara algo, y en el momento en que introduje ese algo me di cuenta que esa podía ser la entrada a el arco principal de la historia. Pero para que tuviera sentido con el resto, tenía que matar a este personaje. Entonces lo primero que hice fue, ok, le cambio el nombre, y este personaje ahora es el que termino el capítulo escribiendo al personaje que va a morir, y se convirtió en mi prólogo. Sí, todos los personajes es mejor matarlos. Lo que dijimos en el podcast pasado, si no crece, mátenlo. O sea que básicamente nadie pudo escribir lo que quería escribir en un principio. Entonces, ¿qué otros aspectos de nuestros escritos o de lo que ya estaba planeado cambió? En mi caso, el protagonista, su personalidad cambió totalmente. Antes de sentarme a escribir, mi idea era que fuera muchísimo más serio, que su aura de por sí fuera mucho más oscura, por decirlo de alguna manera. Y cuando terminé escribiéndolo, es un personaje sumamente feliz, sumamente carismático, que de hecho quedé asombrada cuando comenzó a brotar su personalidad de esa manera. La historia que yo estoy escribiendo es una space opera. Entonces el conflicto principal es el choque entre dos diferentes civilizaciones. Mi protagonista iba a ser el héroe de una de ellas, y en un inicio tenía planeado escribirlo como un típico héroe de space opera, ya saben, heroico, aventurero, sociable, etc. Pero revisando un poco cómo iba a encajar su papel en el avance de la trama, me di cuenta de que era un mejor conflicto que, además de este choque de culturas interestelares, hubiera también un conflicto interno en que el personaje se niega a aceptar su rol como el héroe, y eso hizo que cambiara también la personalidad de este personaje, que en lugar de ser sí vamos a la aventura, sí vamos a hacer esto, sí mantiene la misma personalidad sociable y extrovertida, pero
trata de huir un poco de la responsabilidad, aunque sabe que terminará aceptándola tarde o temprano. Yo, como mencioné hace rato, empecé el capítulo con la protagonista, que cómo hace su vida diaria. Pero cuando resulta que se va a trabajar, se encontró a una amiga que han sido amigas desde siempre. El capítulo siguió y ya alrededor del segundo o tercer capítulo me di cuenta que la amiga iba a ser muy importante y terminé haciéndole su mini estructura de 7 puntos y al parecer ya van a ser 2 protagonistas. Entonces, en ese caso fue mi cambio más grande, que pasar de una protagonista a 2. Hablando de lo que son las tramas en general y las escenas y los capítulos, en mi caso no cambió demasiado lo que tenía en mente, pero sí cambiaron detalles de cómo se desarrollaban. Muchas de mis ideas no era que pasara lo que terminó pasando en las escenas, pero la forma en la que hicieron las escenas fue tan orgánica que no pude detenerlo. Sí, cuando la escritura sabe más que tú y solo te queda seguirlo. Exacto. Hasta ahora, en mi caso, yo no he tenido que cambiar los 7 puntos iniciales que tenía desde un inicio, pero sí, cómo llegar de uno a otro punto tenía una idea ya definida, y al momento de empezar a escribir el personaje, algo que hizo que no tenía planeado, resultó que era más apropiado que lo que yo había pensado inicialmente. Entonces, la estructura sigue siendo la misma, pero el contenido sí ha ido cambiando conforme voy escribiendo. Quiero pensar que para bien. Quiero pensar que lo que ha estado saliendo está mejor que lo que había planeado. Y precisamente por eso es que decidí cambiarlo, ¿no? Sí, está mejor aquí. Sí, a mí también me pasó que... Digo que la amiga se sumó. Y de hecho, tengo más tramas de la amiga que de la protagonista. Entonces, bueno, ya la amiga ya es protagonista, pero ahora tiene más desarrollo ella que la que iba a ser originalmente mi protagonista. Y salió de que simplemente la protagonista salió de su casa y se la encontró. Entonces, algo que me gusta mucho de la escritura es esa parte de cómo al ir escribiendo vas descubriendo la historia. Bueno, obviamente si escribes con el estilo de jardinero o de punto a punto en un mapa. Si escribes con el estilo de arquitecto, lo descubres durante la planeación. Pero yo que escribo como punto a punto en un mapa, mientras iba escribiendo fue que fui descubriendo la historia detrás de ese personaje y cómo fue mi propia protagonista la que me dio las herramientas para poder darle más profundidad y más desarrollo a la historia. Entonces, siento que para mí funciona más que los personajes me digan hacia dónde se debe mover la historia o cómo se debe mover la historia, que el que yo lo haya planeado desde un principio. A mí me parece sumamente interesante, dejando que los personajes nos vayan dando datos sobre la historia. Podemos emocionarnos siendo escritores, porque algo que me pasó alguna vez, es que teniendo ya idea de lo que iba a escribir, no me emocionaba lo que venía a continuación. Pero aquí es totalmente diferente. Y tengo testigos que me emocionan muchísimo cuando veo cómo se van desarrollando las cosas. Cómo un personaje toma un giro o toma una decisión que hace que no necesariamente todo cambie, pero sí se vea desde una perspectiva diferente. Ahora que ya hablamos un poco de cómo vamos progresando en la parte del resultado, es decir, cómo fueron cambiando las tramas o los personajes, me gustaría conocer un poco sobre su proceso en la parte física, es decir, a la hora de sentarse a escribir, a la hora de estar frente a la computadora o tomar el papel y empezar a sacar las palabras. Voy a tomar ese punto yo porque creo que soy la que tiene más manías al momento de escribir. Y me gustaría preguntarle a ustedes cuáles son sus propias manías. Porque en mi caso yo necesito estar escuchando música, necesito estar comiendo dulces, porque ni siquiera es cualquier comida, necesito estar comiendo dulce. En estos días, menos mal que se atravesó el Día de Muertos y Halloween, he estado comiendo más dulces que en todo el año. Entonces, estoy escribiendo y tengo la energía a tope. Así que, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué manías tienen para que fluya todo? Yo no es que tenga que estar escuchando música todo el tiempo, pero sí me ayuda mucho. Entonces es
Por ejemplo, ayer que escribí 3000 palabras, las 3000 me las aventé sin música. Pero normalmente sí estoy escuchando algo que me ayude a visualizar mejor como el tono de la escena que estoy escribiendo. Bueno, está eso. Y también que hay, como no soy muy bueno describiendo, tengo que simular algunas acciones para saber cómo describirlas. Entonces, por ejemplo, en el segundo capítulo la protagonista se siente mal y se hace bolita en la cama. No sabía cómo describir eso. Entonces tuve que yo acostarme en mi cama, hacerme bolita y ver cómo es que mi cabeza, por ejemplo, encajaba en las rodillas, como dónde tenía los brazos, y etc. Entonces sí tengo que estar haciendo algunas cosas cuando no sé cómo describirlas. Con respecto a esa parte de actuar los gestos que están haciendo los personajes, yo lo hago todo el tiempo. Si estoy escribiendo y mi personaje alza una ceja, yo estoy alzando una ceja. Si el personaje está haciendo un movimiento con la mano, yo estoy haciendo un movimiento con la mano. Muchas veces me pasa que cuando hace un movimiento específico y no tengo ni idea de cómo explicarlo, me paro frente al espejo, analizo varias veces el movimiento y después voy a escribirlo para hacerme realmente una idea de lo que está pasando. Entonces, entiendo eso de tener que pararse, hacerse bolita en la cama para saber qué es lo que sigue. Yo en el caso de poner música, siento que no soy constante, varía dependiendo de lo que estoy escribiendo, dependiendo del estado de ánimo. Con esta historia en particular, la mayoría de las escenas ocurren en el espacio o en naves espaciales. Y entonces, para ponerme un poco en el mood, he estado escuchando mucha música synthwave. He estado escuchando soundtracks de películas que ocurren en el espacio. He estado escuchando música como épica, ¿no? De grandes batallas, etc. Y siento que sí me ha ayudado un poco a establecer la atmósfera que quiero darle a la historia. Una de mis escenas es un solo personaje en una estación espacial, sin interactuar con otro personaje ni con nada a su alrededor. Y entonces muchas películas para este tipo de escenas en el espacio ocupan música épica pero melancólica, pero con cierto sentido de soledad, de grandiosidad, pero no porque algo grandioso está pasando, sino para resaltar lo pequeño que es una persona en el vasto del espacio, ¿no? Entonces sí, la música sí me ha ayudado. Para gestos y eso yo no soy mucho de actuar o de decirlo. Algo que sí hago es en ocasiones cuando dos personajes están hablando y uno dice algo y el otro no quiero que reaccione con un diálogo, sino con un gesto. Sí trato de hacerlo, o sea, digo el diálogo en mi mente y luego, ¿qué hago ahí? Me río, sonrío, camino hacia atrás, etc. Y eso, con base en cómo reacciono de forma natural a escuchar esas palabras, es lo que pongo, la reacción que toma mi personaje. Algo muy importante con respecto a la música que yo coloco es que la mayoría tiene que ser totalmente instrumental. Puedo tener una que otra canción que sí tenga voces, sobre todo si es la primera que coloco, pero normalmente tiene que ser música instrumental porque si me sé la canción, me voy a concentrar más en cantarla que en estar escribiendo. Entonces, dificultad ahí con la letra. Yo no puedo estar pensando en dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, si estoy escribiendo en español, música que sea en inglés o en alemán o cualquier otro idioma no me molesta, porque no conecta la letra con lo que estoy pensando. Entonces, yo sí suelo escuchar música con letra, precisamente por eso, porque independientemente de si me la sé o no me interrumpe el flujo de pensamiento. A mí sí, mi cerebro como que va haciendo automático el cambio de un idioma a otro, entonces no fluye. Para seguir con las cosas que necesitamos hacer al momento de escribir, yo comienzo por la música. De hecho, tengo un orden específico para abrir las cosas. Necesito abrir primero el programa de la música, después abrir Opera, para tener allí las páginas, para ir consultando lo que vaya necesitando a medida que voy escribiendo. Y de último, abrir el programa en el cual estoy escribiendo. En medio de abrir Opera y abrir el programa, siempre reviso que no tenga ninguna red social abierta para, a medida de lo posible, evitar distracciones.
antes de sentarme en la computadora necesito no tener nada pendiente. Necesito lo que sea que haya dicho que iba a hacer en el día, necesito haberlo terminado para ahí sí poder prender la computadora y hacer todo lo demás. También, antes de sentarme a escribir, sea cual sea la escena, si van a entrar nuevos personajes, necesito comenzar a escribir con el nombre que va a quedar, en fin. Tengo una lista aparte con los nombres y que una pequeña descripción de lo que hacen, para si los necesito de nuevo, tenerlos allí a fácil acceso. Yo no tengo que escoger precisamente el nombre final, pero sí tiene que sonar a que puede quedar al final. Entonces sí, yo sí me pongo a buscar los nombres y tiene que sonar bien, y ya que encuentro uno que me guste, que digo, esto suena a que puede quedar al final, entonces lo utilizo. No importa si al final lo cambio. El punto es que desde el principio debe sonar bien para mí. Y eso sí es algo que sí, siempre. No puedo empezar a escribir si no tengo el nombre del personaje. También a veces que no me concentro, que no puedo estar, que quiero estar escribiendo, pero no, simplemente no llegan las palabras. Lo que me ayuda luego es poner incienso o aceites aromáticos. Y ya con eso como que me relaja un poco y ya fluye más fácil lo que tengo que decir. Yo creo que además de la parte de la música, no tengo ningún ritual de tengo que hacer esto y luego esto, y la atmósfera la tengo que formar de esta forma. Creo que siento que soy más flexible en ese sentido. En donde sí tengo algunas costumbres un poco más rígidas es ya escribiendo, ya en el contenido del texto. Por ejemplo, algo que siempre hago en casi todos mis prólogos, sin importar si es una estación espacial explotando o un rey recibiendo una carta, que es otro de mis prólogos, la gran mayoría los empiezo con un personaje despertando. Muchas veces la primera oración es: fulanito abrió los ojos. A mí me pasa algo parecido, nada más que en vez de que mis personajes abran los ojos, lo que hacen es hablar. Casi siempre trato de corregirlo, pero así de forma natural me siento y escribo, es que mis personajes empiezan a hablar. Siempre es iniciar los capítulos con diálogos. No sé por qué, pero siento que es la forma más fácil que tengo de romper el hielo. Eso es algo que yo también he hecho en ocasiones. No necesariamente en el prólogo, pero sí para iniciar capítulos es uno de los ejercicios más comunes con un diálogo. Sí, porque te ahorras la parte de escribir la situación, o sea, simplemente esto es lo importante que tiene que pasar y pasa, y ya está. También, tal vez por el hecho de que ocupo muchos diálogos, o sea, casi siempre por cada 2 párrafos hay una sección completa de diálogos, me molestó el estar leyendo a cada rato el dijo. Entonces lo que empecé a hacer fue que empecé como que a dejar muy claro al principio quiénes están conversando y después eliminar las acotaciones. Ya simplemente es el puro diálogo tal cual está, y si el personaje hace alguna acción, si se mueve, si reacciona de alguna forma, lo pongo. Pero si no es importante la reacción física del personaje, simplemente son los diálogos así tal cual va, sin acotaciones, así. Y es algo que sí acostumbro a hacer. Yo, por el contrario, no puedo comenzar con diálogos. Yo necesito ubicarme en donde sea que esté el personaje, intentar describir el clima, la sala, cómo están vestidos, cómo se mueven. Yo primero necesito todo ese contexto para que fluya el diálogo. Mis diálogos casi siempre están en medio del capítulo o finalizando lo que estoy escribiendo. Algo que también me pasa, como a Kieran, es que no soporto estar leyendo el y dijo. Necesito buscar palabras, necesito poner otro tipo de acotaciones, porque de verdad no soporto estar leyendo exactamente lo mismo cada 2 por 3 cuando los personajes están conversando. Creo que yo voy a ser la voz discordante en este tema. Trato de evitar la repetición en general, ¿no? Incluyendo el dijo. Pero para mí, la gran mayoría de los diálogos, si llevan una acotación, el 90% de las ocasiones trato de usar dijo en lugar de otra palabra rara de esas que luego ponen como espetó, etc. Siento para mí que el dijo es como que de las palabras
más transparentes de que como ya sabes que es un personaje el que lo dijo, la lees y la pasas por completo. Pero sí estoy de acuerdo que si todos tus diálogos es dijo 1, dijo 2, sí se siente pesado. Entonces lo que trato de hacer no es de eliminar la palabra dijo como tal, sino de eliminar en general las acotaciones. Pero cuando siento que la acotación es necesaria, a menos que haya alguna razón específica para usar otra palabra, dijo es la regla. A mí lo que me gusta de cambiar la palabra y que no sea el dijo es que utilizando ciertas palabras puedes darle el tono a lo que está diciendo o la forma en la cual está diciendo. Como por ejemplo murmuró, porque no es lo mismo decir algo a murmurarlo o a susurrarlo. Y ya no necesitas describir o tomar todo ese tiempo dentro de la acotación para explicarlo, porque ya la sola palabra te está dando a entender cuál es el tono del personaje o cómo lo está intentando decir. Eso es algo que sí hago en ocasiones cuando a veces es necesario para la historia, a veces no de otra forma. Pero generalmente trato de darle el tono, trato de darle la intención en el mismo diálogo. Es muy difícil, me cuesta mucho trabajo y hay veces que tengo que poner una palabra porque no hay de otra. Pero siento que sin la acotación, solamente escuchando el diálogo, deberías de poder conocer las intenciones del personaje. No necesariamente por las palabras, sino por el contexto de la escena. Entonces, es muy difícil, no siempre me sale, pero trato de hacerlo de esa forma. Al igual que otra cosa que también es muy muy complicada, y es lo de darle su propia voz al personaje. Algo en lo que no soy muy bueno y no me sale siempre, pero trato es como la meta hacia la que trato de llegar. Es que si leo un diálogo de mi historia sin contexto y sin acotaciones, debería ser capaz de saber, ya conociendo los personajes, quién es el que lo está diciendo. La verdad es que no me sale al 100%, quizás no me sale al 50%, pero es el ideal, es la meta que tengo en mente tratando de escribir mis diálogos. Sí, yo también trato lo mismo, y también es precisamente una de las razones por las que casi no meto acotaciones en los diálogos, porque trato de que no... de forzarme a mí mismo a que los personajes tengan personalidad. También yo cuando empecé a escribía mucho infodump. Todos mis textos eran infodump. Era todo el texto, toda la narración diciéndote qué es lo que estaba pasando en todo momento. Entonces, ya conforme fui leyendo más, me empezó a molestar leer eso en otros escritores, porque yo sentía que el infodump en mis escritos era símbolo de mala calidad, de tendencias de novato. Entonces leerlo en otros escritores me molestaba. Entonces cosas como poner en los diálogos mintió, la acotación mintió jamás en la vida la pienso ocupar, porque me parece un insulto al lector. Entonces cosas, ese tipo de acotaciones que son no que describen el tono o la forma, sino que describen directamente el contexto de el diálogo, me molesta mucho. Entonces son las que evito. Sí, la intención, ¿no? Más que la acción. Sí, exactamente. Sí. Que si es preguntó, bueno, estás viendo que el vato preguntó. Pero si es mintió, es como, no me digas que está mintiendo. Si está mintiendo y es importante para la historia, entonces me merece más que una acotación. Sí, estás haciendo mal tu trabajo. Sí, si exactamente. El lector no se da cuenta de que el personaje está mintiendo. Sí, ahora que lo dices, y ahora que lo dicen los dos, yo no lo hago de una forma inconsciente, pero pensando en los diálogos específicos me doy cuenta que sí. Si tú lees solito el diálogo, puedes identificar súper fácil quién lo dijo. Cada uno tiene una forma de hablar y de expresarse totalmente diferente. A mí quizás eso me cuesta trabajo, porque en la vida real yo no soy muy conversador, yo no hablo mucho. Entonces, no soy muy expresivo y necesito encontrar distintas formas de que mis personajes lo sean de forma particular, de forma que lo puedas identificar. Entonces, hablando un poco de estas tendencias que tenemos en nuestra escritura, una de las cosas que me di cuenta que hago mucho es que la gran mayoría de mis diálogos terminan en el momento en el que, ok, aquí termina la conversación,
terminan con un personaje sonriendo. O no solo eso, sino como respuesta a algunos diálogos en donde un personaje dice el otro y el otro se le queda viendo así como de ok, sí, ya te escuché y entendí. Mi salida fácil es el otro personaje sonrió. Es algo que trato de evitar y trato de darle el espacio para que no sea repetitivo, pero sí ocupo demasiado cuando ya no sé hacia dónde mover la conversación. Estás demasiado acostumbrado a hablar conmigo. Yo otra cosa que hago con los diálogos es la parte de los tiempos, que sí lo he llegado a poner, ¿no? De el personaje dice algo y otro personaje dice algo y en la acotación dice minutos después o dijo minutos después. Pero usualmente eso como que es información que le avientas al lector y es como de el lector no lo leyó minutos después. Entonces para que el lector sienta ese paso del tiempo, lo que hago es meter descripción en medio. Entonces es dice algo un personaje y lo que hago, que es algo que mencionó Alana, que necesitaba para las escenas no podía iniciarlas con diálogos porque necesitaba como que ubicarse en el tiempo y en el espacio en el que iba a suceder los diálogos. Yo lo que hago es hacer eso en medio de los diálogos, es decir, ubico la conversación cuando necesito que algún personaje haga una pausa. Entonces aprovecho esa necesidad que tengo de prolongar el tiempo para describir el ambiente, describir la ropa, describir lo que sea, y que el lector sienta esa pausa que hay entre un diálogo y otro, y que sea una pausa real, no sea nada más una que el escritor le dice que tiene que asumir que sucedió. O sea, que sí sienta que pasaron minutos antes de que contestara el personaje. En eso creo que lo comparto contigo en medio de mis diálogos. Por eso utilizo tantas acotaciones en medio de los diálogos. Es para que el diálogo se vaya sintiendo como una velocidad más real. Porque no es igual cuando estamos conversando o cuando dos personas están conversando a la velocidad a la cual leemos. Entonces, para dar esa sensación de que sí está corriendo en ese tiempo, que sí lleva ese ritmo, me parece maravilloso las acotaciones en medio de los diálogos. Hablando de tendencias, hay una que no sé por qué sucede, y de hecho tardé mucho en darme cuenta, y es que cuando escribo cosas siempre lo hago en conjuntos de 3. Siempre es, si voy a describir algo, son 3 adjetivos. Si estoy describiendo una acción, bueno, esa persona hace 3 acciones. Por ejemplo, esta persona se movió del punto A al punto B. Por ejemplo, estaba en una escena, hay un personaje que le está sirviendo té a otro. Entonces tomó la jarra, se dirigió a la mesa y sirvió el té. O tomó una toalla, la puso en el mango de la tetera y se dirigió a la mesa. O sea, siempre las acciones las hago en conjunto de 3. Y cuando tengo que meter adjetivos de alguna cosa, casi siempre lo hago en conjunto de 3. No sé por qué, pero siento que me suena bien así. Hasta que lo dijiste, no me había dado cuenta que lo haces. Pero ahora que lo estoy pensando, es cierto. Como entre nosotros, Alana es la persona que tiene cierta fascinación con conceptos y palabras raras. ¿Tú recuerdas cuál es la palabra para cuando una persona o personas diferentes descubren algo de forma independiente o llegan a la misma conclusión de forma separada? No recuerdo. Esto va porque eso que estás diciendo de 3 es un concepto que existe. Es algo que yo ocupo, pero porque alguna vez lo leí, se llama, no sé si regla de 3, porque esa es la de matemáticas, pero sí es un concepto de que generalmente se agrupan estos elementos en grupos de 3, y hay una razón por la que se hace así. Me parece que es la misma regla por la que muchos chistes tienen la estructura que tienen, en donde una es para establecer cierto elemento, cierto contexto, el segundo es para ampliarlo, y el tercero reafirmas, que en el caso de los chistes es el chiste, ¿no? La punchline. Entonces, no recuerdo el nombre, pero sí es una regla. No es una regla, o sea, sí es un concepto que existe, pero tú lo encontraste por tu cuenta. Entonces, no recuerdo cuál es la palabra donde lo descubres así
por casualidad. Sí, Esta vez fallé, no recuerdo la palabra, pero creo que ese concepto o esa tendencia a utilizar 3 cosas juntas o incluso a dividir cosas en 3 es un aspecto natural, porque incluso se utiliza en dibujos, se utiliza en fotografía al momento de separar la cuadrícula para las fotografías. Es algo que va muy ligado con muchos aspectos, entonces no es extraño que sea un concepto como tal. Aparece en las matemáticas, aparece en el arte, dentro de las retículas, dentro de las diferentes cuadrículas, entonces es natural. Me acabo de acordar, la palabra es serendipia. Ah, sí es Sí lo había cierto. pensado, pero serendipia es... Como un descubrimiento. No tiene tanto que ver con que varias personas la descubren, sino con un descubrimiento que se da de forma inesperada. Es que el concepto que yo tenía era un descubrimiento no necesariamente inesperado, pero casual, como que no lo tienes planeado, pero encuentras algo que existe. O Si sea- alguna vez han visto esas imágenes que han rodado por el internet, una de ellas, la que más recuerdo es que dice serendipia, es conseguir algo cuando no se estaba buscando. Entonces tal vez yo estoy mal. Tal vez yo tenía entonces Tengo una carpeta la con las idea, palabras guardadas. la idea incorrecta de lo que me refería, pero bueno, o sea, repitiendo, eso es algo que ya se ha descrito y bueno, si lo usas de esa forma y viste que funciona es porque sí, como dices, sí funciona. No sabía que ya era una técnica que existía, pero bueno, la agarré porque me gustó, simplemente sin pensarlo me di cuenta y fue como, pues lo voy a seguir haciendo, suena bien. También porque me ayuda a no meter tantas comas y también es una de las cosas que fui haciendo conforme fui avanzando en la escritura, es dejar de utilizar tantas comas. Yo me declaro culpable, tengo un problema con las comas, me encanta utilizar las comas. Y en eso de utilizar las comas, además, que es definitivamente un mal hábito, porque las comas tienen su forma de utilizarse, también hay otros malos hábitos que, lamentándolo mucho, tenemos al momento de escribir. Por lo menos, en mi caso, es que escribo a veces sin siquiera prestarle atención a lo que estoy escribiendo. Y ahí meto unas patadas que a cualquiera se le pueden ir. Que no es tanto con respecto a estar revisando súper minuciosamente el texto, pero sí a prestarle atención a lo que estamos escribiendo. Porque... Yo... Bueno, se me metió el espíritu de Lolita Ayala. ¿Entonces has visto ese? ¿Entonces has visto ese? No. Ahorita dices, ya se fue. Sí, ya se fue. Yo tengo el mal hábito de no despegarme de las redes sociales. Siempre tengo el celular a un lado y tengo la ventana del navegador abierta con 2 o 3 redes sociales distintas. Y cada vez que me canso o me frustro es de ya no sé qué escribir, me distraigo unos 2 o 3 minutos y ya regreso. Pero siempre tienen que estar abiertas para, no sé, no es cosa de doy una pausa y las abro, no, siempre tienen que estar ya abiertas porque, no sé, siento que tengo la confianza de que si no puedo continuar, no voy a estar buscando qué hacer en lo que continúo, simplemente pues, me distraigo y ya está. Eso definitivamente es un mal hábito. En mi caso yo no puedo tener las redes sociales abiertas. Como sé que me voy a distraer, como sé que el mínimo mensaje que me envíen va a hacer que yo esté pensando en una cosa totalmente diferente, necesito cerrarlo desde el comienzo. De hecho, mi teléfono o lo pongo lejos de donde estoy o lo tapo con algo. Alguna vez lo he llegado a apagar para no tener ningún tipo de distracción. Ese modo que tiene a veces de focus, que no te dejan abrir las aplicaciones, para mí es lo máximo. Yo no me distraigo con eso, pero encuentro otras formas de distraerme. Por ejemplo, algo que no siempre me pasa cuando estoy escribiendo, pero sí me pasa en muchas ocasiones, quizás cuando todavía no estoy de lleno metido en la escena, es que necesito estar tomando agua o estar comiendo algo, alguna fruta,
O sea, no comida como tal, o sea, pero alguna fruta, algún dulce. Y cuando me voy a sentar a escribir me lleno ahí un bote de agua, pero sí me he dado cuenta de que teniéndolo ahí estoy tomando a cada rato más de lo que debería, o sea, más allá de simplemente tener sed. Y en el momento en que se acaba me levanto y ya que estoy ahí en la cocina, bueno, veo si hay una mandarina en la mesa. Entonces no me distrae tanto las redes sociales, pero sí siento que casi cualquier cosa puede distraerme, como que busco inconscientemente razones para distraerme y es algo que sí me afecta de forma negativa. No estamos diciendo que tomar agua es mal hábito, tomen agua. Ahorita que salió lo de la regla de 3 y todo eso, me surgió la duda de si a ustedes no les ha pasado algo así, igual que se han dado cuenta de algo o que han descubierto algo que no sabían antes acerca de ustedes, de su escritura. Una de las cosas que mencionamos antes es lo de la música. Me sale mejor si la música no tiene letra. Y yo creo que el mayor descubrimiento de todos esa vez fue que no tiene nada que ver escribir rol y escribir un libro. No, absolutamente nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Yo nunca he leído ni escrito rol, así que podrías elaborar. Escribir rol tiene que ser mucho más conciso en cuanto a lo que está haciendo el personaje. No necesariamente es que no se puede explicar o que no se puede describir, pero todas las acciones tienen que ser cerradas y no puede haber ningún tipo de interpretación diferente. Es exactamente lo que tú quieres que sea, porque no puedes darle chance a que la otra persona modifique lo que piensa o lo que está haciendo tu personaje. Suelen ser frases más cortas, frases más concisas, que no den lugar a interpretaciones, que sea exactamente lo que quieres decir y nada más. En el caso del libro, escribiéndolo, no. Tienes que dejar espacio al que el lector se imagine, que llene los huecos con sus propias experiencias, que él mismo lo nutra con lo que se pase por su cabeza al leerlo. Entonces, el primer capítulo, cuando lo escribí, eran, no sé, por poner un ejemplo, no recuerdo bien la cantidad, eran unas 500 palabras, la primera vez que lo escribí, teniendo ese pensamiento del rol todavía, y cuando ya me quité ese chip, fueron unas 1500 palabras. Fue algo totalmente diferente. Yo no aprendí nada. Yo ya lo sabía todo. Pues... No, yo algo que hago normalmente en mis escritos es que mantengo las descripciones al mínimo. Sí nombro algún aspecto, 2 o 3, como dice la regla, 3 aspectos de físicos o de personalidad de un personaje cuando es apropiado, cuando va a ser necesario para la historia, pero generalmente trato de no dar descripciones físicas detalladas ni de los personajes ni de el ambiente. Pero ahorita que los personajes de mi historia, la gran mayoría son aliens y todos los ambientes son otros planetas, tengo que describir mucho. Y es algo en lo que no soy tan bueno porque casi no lo hago. Entonces, sí descubrí que no soy tan bueno describiendo y es algo que tengo que mejorar. Y entonces estoy usando esta historia para mejorar esa habilidad de describir. Yo descubrí que al principio de año, ¿no? Cuando empecé a escribir otra historia que ya estoy a punto de terminar. Pero descubrí que ahorita ya puedo escribir sin inspiración y sin ganas. O sea, puede que no me sienta bien, puede que no sepa qué es lo que va a seguir la historia, puede que esté atorado, pero ya puedo seguir escribiendo a pesar de esto. Entonces, sí me alegré cuando me di cuenta que cuando descubrí que podía seguir escribiendo a pesar de mi bloqueo. Entonces, creo que sumado a eso está la parte
de que debo, bueno, yo creo al menos que debo confiar más en el escritor que llevo dentro que en el lector que llevo dentro. Porque, por ejemplo, hay partes en las que siento que si lo leo se lee bien, pero mi escritor interno me dice que faltan cosas, o que algo se puede sustituir, o que algo lo puedo detallar más, o cosas así, o que tal vez una frase tiene más impacto si la cambio de lugar, o cosas así. Entonces siento que esa parte de mí que escribe ya llega a un punto donde sabe más que la parte de mí que lee. Todo este proceso de estar compartiendo con ustedes mientras escribimos nuestras respectivas historias me ha ayudado no solamente a confiar más en el escritor, sino a aprender más sobre cómo piensa un escritor y no sobre cómo piensa el lector. Algo que se dice normalmente, o que yo he visto en muchos lados, es que normalmente la escritura es una actividad muy solitaria. Es algo que no solo escribes tú solo, sino que es algo que te tienes en ocasiones que aislar del resto del mundo, del resto de las personas para meterte a escribir. Hay algunas personas que escriben de dos, ¿no? Pero normalmente lo haces tú solo. O sea, es algo que por regla general es muy individual. Pero ahorita que con el reto de NaNoWriMo hemos estado compartiendo el número de palabras que llevamos, nuestros avances, cosas que vamos descubriendo en nuestra escritura, no sé si han sentido que esa interacción sí les ha ayudado a ser más productivos, a avanzar mejor, a trabajar mejor. Sí, yo normalmente no escribo tanto. Pero tanto por la presión de que ustedes también están escribiendo, como todas las cosas que he aprendido desde el NaNoWriMo pasado, el hecho de poder compartir algunas dudas, algunas así, es que como que se ocurrió esto, ¿no? Entonces, el hecho de no estar haciendo el reto solo, sí ayuda bastante, sí me sirve para motivarme y para poder seguir escribiendo bien. Yo admito que ese detalle de la sana competencia que tenemos de ya yo las escribí, ya yo casi las termino, a mí me impulsa a sentarme y seguir escribiendo. Bueno, esa competencia es entre ustedes dos, porque yo ya me quedé muy atrás. Pero igual, además de la competencia, siento que la parte de que compartimos los escritos como tal también ha ayudado. Que el que alguien más lea tu texto y te diga, bueno, esto me gustó, esto no me gustó, esto se ve bien, esto no, ahí, no sé, el que haya una opinión externa acerca de tu texto, como que te da mejor perspectiva de cómo está en estado real tu texto. No es la fascinación de, lo escribí, entonces está bien hecho, no porque lo escribí yo, sino que sí te da un punto de vista distinto desde el cual puedes ver si lo que estás escribiendo funciona, si no funciona, o si está bien escrito o no. Y al menos para mí no es solamente la opinión de los demás, sino el simple hecho de exteriorizarlo. Por ejemplo, yo hago mi planeación, por mi parte, yo solo, y a medida que voy escribiendo, a veces todo va de acuerdo a la planeación, a veces van surgiendo algunas cosas, que es algo que ya tocamos. Pero muchas veces cuando ideas que tengo o ideas que ya salieron en el papel, te las estoy platicando se las estoy platicando a ustedes. Al momento de yo estarlo poniendo en palabras, me ayuda a conectar algunos puntos que quizás no me había dado cuenta mientras hice la planeación. Así de, eso lo puedo hacer así. Al momento de estar explicando es que me surge la respuesta de algo que me había estado preguntando. Entonces el simple hecho de estar compartiendo y de estar diciendo, mira, esto lo estoy haciendo así, etcétera, sí ayuda como para exteriorizarlo y plantearlo de una mejor manera. Una de las cosas que hacemos, que creo que es lo que más me ha ayudado, no solamente lo que ya está mencionando de tengo idea de hacer esto, me parece hacer esto, sino es
cuando leemos lo del resto y nos corregimos, son correcciones, como dijiste, del texto. Nunca nos metemos de cómo se está llevando la historia o qué se está haciendo la historia. O sea, hasta ese punto sigue siendo tus ideas, sigue siendo como tú lo quieres llevar y como tú lo quieres encaminar. Que me parece sumamente importante porque a pesar de que nos estamos ayudando, que estamos revisando, que estamos comparando ideas, no estamos dejando que las ideas de los demás contaminen lo que ya teníamos ideado para nuestra propia historia. Sí, siento que respetar ese límite creativo de los demás es lo que hace que la crítica sea sana. O sea, que podamos nosotros criticar con la confianza suficiente de ciertos puntos, nace de que sabemos dónde están los límites y que nosotros recibamos así de bien la crítica o los comentarios es porque sabemos que existe ese respeto a la parte creativa de la obra. Que realmente se está haciendo con una buena intención y de una buena manera. Sí. No solamente con te voy a imponer lo que yo pienso encima de tu historia. No tiene nada que ver con eso. ¿Alguno de ustedes, aparte de cómo estamos llevando nosotros el reto aquí juntos, ha tenido otra experiencia compartiendo sus ideas con otras personas mientras escriben? Tal vez así las ideas tan explícitamente como sucede entre nosotros, no. Pero algo como compartir tiempo con alguien mientras escribes, siento que sí es una experiencia distinta, ¿no? Que te ayuda mucho. Por ejemplo, ahorita bueno, está toda la situación como está, pero en los NaNoWriMos pasados me tocó ir a varios writings donde son reuniones de gente que se junta a escribir, ¿no? Son las reuniones que se hacen, usualmente es una por semana. Y sí me tocó ir a varias y realmente nunca fui tan productivo como lo fui en esas reuniones. Recuerdo 2 ocasiones, por ejemplo, una donde escribí 6,000 palabras y otra donde escribí 10,000, o sea, en un rato como de 3 o 4 horas. Entonces, y no fue que estuviésemos hablando específicamente de nuestras obras, o sea, a veces sí, a veces no, a veces estamos hablando de otra cosa, a veces nos podemos hablar de series, de películas, de ideas, no les pasa que esto y esto y esto mientras escriben, no sé qué. O sea, el hecho de estar compartiendo tiempo con gente que también escribe, estar físicamente ahí, sí te ayuda en la parte de la motivación y de la inspiración. Y quizás indirectamente es una forma de presión social, ¿no? De sí. Que está ahí el grupo y todos están haciendo eso y tú no te puedes quedar atrás. Exacto. Así como los bebedores sociales, bueno, pero escribiendo. Te vuelves un escritor social. Escritores sociales. Entonces yo creo que sí ayuda la parte de estar físicamente escribiendo junto a alguien. Una de las cosas que más me ha ayudado, aparte de estar escribiendo con ustedes, estar compartiendo las ideas, es utilizar un software especializado para eso. Tener las herramientas allí a la mano ha sido las mejores cosas que he podido hacer. ¿Dónde escribías antes? En Word o en Google Docs, según lo que necesitara en el momento, pero casi siempre en Word. La mayor diferencia que he notado entre uno y otro es que Scrivener es muy bueno para tener todo organizado, para tener las cosas a mano, incluso para poder tener las fichas de los personajes o de los lugares. Pero el diccionario de Word es muy superior al de Scrivener. Eso creo que es de cosas así que he hecho en falta de lo que estaba usando antes. Eso es lo único que puedo mencionar, el diccionario. Yo también generalmente escribía en un programa que se llamaba Focusrite. Ya hablamos un poco el episodio anterior, que es una pantalla negra básicamente, bueno, o blanca si la ponen, y bloquea todo lo demás, ¿no? Ese es solamente el texto y sirve precisamente para enfocarte únicamente en lo que estás escribiendo. Pero en esta ocasión, al comenzar el NaNoWriMo, decidí también empezar a usar Scrivener. Y la verdad es que sí me parece una excelente herramienta, sí me ha sido bastante útil. Ese mismo modo, digamos, de enfocarte solo en el texto es una función que tiene Scrivener también. Entonces nada más pongo la hoja y es todo lo que tengo a la vista.
pero al mismo tiempo el conteo de palabras, la estructura de la novela, ir organizando por capítulos, teniendo las fichas de los personajes. Si necesito guardar algunas imágenes o algunos artículos de ciertos conceptos que estaba introduciendo en la historia, también los puedo tener ahí mismo. Entonces la verdad es que todavía no conozco a fondo todas las funciones, no he terminado de explorar el programa, pero solo con lo que he encontrado sí me parece que es una excelente herramienta que sí me ha sido bastante útil. Yo que he tenido experiencia con otros programas, puedo decir que hasta cierto punto Manuscript, que es una versión, bueno, es un programa de software libre y gratuito que muchos comparan con Scrivener. Yo siento que en muchos sentidos Manuscript es superior. Sin embargo, la razón por la que siento la razón por la que estoy escribiendo en Scrivener y no en Manuscript es específicamente por la compilación. Manuscript tiene divididas las partes de la trama, las partes de los personajes, del mundo y todo eso. Scrivener no, Scrivener es una hoja y es, bueno, tú hazte bolas con la hoja, pero ahí está la hoja, ¿no? Tú puedes hacer las hojas que quieras, pero esto es lo que hay, es una hoja en blanco y tú la puedes personalizar como quieras, pero es una hoja en blanco. Manuscript sí te deja profundizar más en cada aspecto. Sin embargo, a la hora de compilar el archivo, es decir, pasar del texto así como lo escribes en el programa, a un archivo de Word, un archivo de PDF, la verdad es que Manuscript sí le falta muchísimo tramo por recorrer. Scrivener, por cómo manejan los textos, es mucho más sencillo personalizar tu texto. Puede ser que cambiar los títulos, las partes, los capítulos, el sangrado, los diálogos, o sea, toda la parte del formato es mucho más sencilla de hacer en la compilación de Scrivener que en la compilación de Manuscript. Entonces siento que sí, la razón por la que ocupo Scrivener es que, aunque es inferior en muchos aspectos con respecto a Manuscript, la parte de la compilación compensa todo y es realmente de lo más importante para mí, que cuando compilo el texto, lo que acabo de escribir se vea como algo que encontrarías en un libro, ¿no? Por el formato y todo eso. Entonces, por eso sí considero que Scrivener es una herramienta muy valiosa por eso. Uno de los puntos que más me ha gustado de Scrivener, específicamente con relación al NaNoWriMo, es que te va dando tanto las palabras totales como las palabras que vas escribiendo en el día. Y eso, si estás haciendo el NaNoWriMo específicamente, es fabuloso. Ahorita que estamos mencionando todos el tema de Scrivener, que es una herramienta que los tres hemos estado ocupando y nos ha estado ayudando bastante, esta fue una de las herramientas que mencionamos en el programa anterior, entre otras varias, ¿no? que nos podían ser útiles en este proceso. Pero en el episodio anterior fue una recomendación. Estas son las herramientas, las que existen, sirven para esto. Pero ahorita ya estamos viendo que Scrivener al menos la estamos usando y nos ha estado funcionando. Entonces, ahorita que estamos tocando ese tema, además de ese programa, ¿cuáles son otros que han estado utilizando otras herramientas? Ya no necesariamente que pueden ser útiles para esto o esto, sino que en nuestro proceso al día a día sí hemos estado utilizando. Yo, como tal, no es un programa, es una página que es un diccionario, que es Word Reference. Entonces, siempre tengo abiertas las ventanas de sinónimos y de definiciones de Word Reference. También hay cosas que ocupo para escribir, como palabras que necesito que sean más puntuales, y a veces me sirve utilizar Wikipedia, ¿no? Para buscar las descripciones que da Wikipedia de algo y ver si me ayuda a yo describir mejor algo. O tal vez estoy buscando partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte? No sé cómo se llama. Bueno, busco en Wikipedia y cosas así. O directamente, si no está en Wikipedia, pues está en Google, ¿no? O sea, busco en Google y lo que sea que salga. Sobre las partes, hay una página específica que se llama Partes de.
puedes entrar y tiene desde partes del barco, desde partes del pantalón, partes del cuerpo, todo te lo da con un nombre específico y una definición. Yo la suelo tener a mano porque yo en específico soy muy quisquillosa y me encanta poner los nombres de las cosas. Eso de que decían que me encanta utilizar palabras extrañas, es verdad. Eso es algo que debiste compartirnos la semana anterior. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar y también se los vamos a compartir por ahí en la descripción. Porque es algo que yo ocupo bastante. Ahorita, por ejemplo, que he estado con descripciones de una escena en una estación espacial, por ejemplo, sí me pongo a buscar generalmente en Google Imágenes, así, partes de un barco, partes de una nave, partes de un avión, para que me dé los nombres y usarlos en la historia. Entonces, acabo de recordar la página justamente por la mención de las partes, pero no solamente te las escribe, tiene un diagrama de lo que estás buscando y te va señalando cuál es cada una de las partes o cuál es la distribución, si es algo, para que tengas una mejor imagen de eso. Es buenísimo. También dentro de Scrivener, que igual otros programas también lo tienen, ocupo mucho las hojas de tramas. Es decir, que en una hoja que viene, pongo ahí mis 7 puntos de la estructura que hablamos el episodio pasado, y ahí voy y las pongo, ¿no? Y sigo escribiendo y se me ocurre algo y voy a mi hoja de tramas y la actualizo. Entonces yo sí tengo una carpeta completa de tramas donde voy metiendo cada vez que se me ocurre algo. Debería hacerlo también eso con los personajes, pero usualmente los hago ya hasta que ya termino de descubrir quiénes son mis personajes, que no es en el segundo capítulo, que es como voy ahorita, ¿no? Entonces tal vez la siguiente semana o en 2 semanas ya empieza a llenar la hoja de personajes. Yo al contrario no tengo ninguna hoja de tramas. Creo que debería pasarlo y no estar sacando el celular con el bloc de notas. Pero sí tengo las hojas de los personajes y las hojas de los lugares. Porque muchas veces, como los nombres de los lugares o los nombres de las personas son un poco extraños, es muy cómodo solo mirar hacia la izquierda y tener allí cómo se escribe. Y poder recordarlo y no estar teniendo que moverme a otra página que pueda perder el hilo de la historia. Yo mis tramas, como hice la estructura de los 7 puntos y fui acomodando cómo se unían y demás, pues es una tabla. Entonces esa tabla la tengo en Excel. Pero sí voy a buscar en Scrivener cómo hacerlo. Porque sí, tener todo en el mismo lugar y no estar cambiando de un programa a otro, ayuda incluso a lo que decíamos que anteriormente, que tocamos, de eliminar las descripciones, ¿no? De estar moviéndote de un lugar a otro. Una hoja que yo tengo, bueno, en general es un apartado que siempre he tenido de hace como 4 o 5 años. Es una que le llamo así que es bastante descriptivo el nombre, que es agregar, quitar o cambiar. Esa siempre la tengo. Entonces cada vez que alguien lee mis textos, que alguien me dice, esto me gustó, esto no, siempre voy, o que me dice que algo no se entendió, o alguna crítica en la que yo sepa que el texto como tal necesita una modificación, no voy y la edito al momento, ¿no? Usualmente si algo está mal, pues que ahí se quede mal y ya lo sigo escribiendo, y ya cuando termine y deje descansar el texto, bueno, regreso y ya con la mente fría corrijo todo. Entonces siempre en esa hoja de agregar, quitar o cambiar pongo todo. Así, es que esto no se entendió. Bueno, voy a mi hoja de agregar, quitar o cambiar y le pongo profundizar en la explicación de esto. O se me ocurrió que la razón por la que X personaje hace tal cosa, que sea por esto. Entonces poner que desde el principio esta actitud, esta subtrama y cosas así. Entonces esa es, no es que sea yo la única persona que ocupa una hoja de ese estilo, pero sí no es una que vas a encontrar o en Scrivener o en Manuscript o en algún software de escritura. Esa es muy, muy personal, por así decirlo. Yo en definitiva no hago eso. De hecho, últimamente he tomado la costumbre de, cuando leen el texto, en el momento voy revisando y corrigiendo lo que me están diciendo. Porque, a diferencia de cómo pueden estarlo haciendo otras personas en medio de este reto, yo no estoy intentando escribir solo las palabras del día. Yo estoy intentando escribir capítulos, que se cierre la idea para ya poder descansar y poder
comenzar al día siguiente sin que tenga nada pendiente de lo mismo. También porque tengo el miedo de que si dejo un capítulo a la mitad, cuando intente retomarlo, la idea se me haya ido, no consiga que lo que estoy escribiendo quede bien con lo anterior, entonces prefiero cerrar toda la idea y continuar después. Con todo lo que hemos avanzado y aprendido en esta primera semana, ¿cómo se sienten? ¿Cómo nos sentimos respecto a la semana que viene? Son otras 10,000 palabras que tenemos que avanzar y hay que seguir escribiendo. Entonces, ¿qué esperan del progreso de la siguiente semana con base en lo que vimos en esta primera? Pues yo apenas de la historia que llevo voy en la parte inicial, ¿no? En el planteamiento del conflicto. Entonces, ciertamente es la parte más sencilla. Es la de simplemente poner las piezas en el tablero. Entonces, en esta segunda semana me toca empezar a mover las piezas. Entonces, siento que fue bueno que pude avanzar tanto en la primera, porque seguramente me voy a atorar mucho en esta semana que viene. Te van a servir esos 2 días adelantados. Por mi parte, yo espero seguir el mismo ritmo que he tenido en esta semana. Probablemente subirlo un poco más, porque a diferencia de la historia de Kieran, mi historia ya va a un punto mucho más adelantado. La velocidad es totalmente diferente la una de la otra. Y mi historia ya entra en una parte más que necesita más movimiento, que necesita seguir avanzando el paso que lo he hecho. Entonces, yo sí espero conseguir quizás más de 10,000 palabras esta semana. Y seguir como vamos, con los puntos, como se están abordando. Yo, esta semana, voy atrasado. Espero ponerme al corriente primero entre hoy y mañana. Pero además, en cuanto al progreso de mi historia, ha sido un poco lento porque necesito sentar las bases del universo. Tengo que explorar las culturas, los planetas, cómo funcionan estas diferentes especies. Entonces sí ha sido un poco complicado porque tengo que ir investigando esas partes, tengo que ir acomodando que todo tenga sentido. Pero espero que en esta segunda semana que ya va a entrar, ya van a empezar a moverse las cosas, ya va a entrar el conflicto, sea mucho más fácil avanzar y ya no me atore tanto, no me quede tan atrás. Sí, ya he descubierto el mundo, ya no tienes que descubrirlo otra vez. Sí, exactamente, ya no tengo que volver a explicar en 5 párrafos por qué las flores son negras. ya lo sabemos, entonces por lo menos solo tengo que describir que las están viendo. Pues a menos que alguien tenga algo más que agregar, este ha sido nuestro episodio de hoy. Como escucharon, estuvimos hablando sobre nuestras experiencias en esta primera semana del NaNoWriMo. Pero si alguno de ustedes se animó a intentarlo, si lo están haciendo también, queremos escuchar sus experiencias, queremos que nos compartan sus descubrimientos, sus métodos, sus tendencias para la escritura. Y para hacernos llegar sus comentarios lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Vida es Letra, en Twitter @La Vida es Letra, todo sin espacios, en Instagram como la.vida.es.letra, por correo lavidesletra@gmail.com. Y para continuar escuchando y apoyando este podcast nos pueden encontrar en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, por fin ya estamos, y probablemente en otras plataformas en donde encuentran sus podcasts favoritos. Entonces no olviden seguirnos, compartirnos sus comentarios y escucharnos en nuestra próxima edición. También estamos en YouTube como La Vida es Letra. Y también está nuestro blog, que es 1001.wahai, se escribe WAGAHAI.moe. Sí, o sea, el número, el 1001 es 1001 escrito con números.
Igual si les parece mucha lata pueden acceder al sitio directamente desde Anchor. En Anchor viene ahí el link del sitio web. Y me parece que también en Google Podcasts se puede hacer... Viene ahí la opción para visitar el sitio web. Nada más le dan clic y los lleva ahí al sitio. De cualquier forma pueden encontrar el link directo a nuestro blog en cualquiera de nuestras redes sociales. Pues bueno, esto fue La Vida es Letra. Y sus anfitriones fuimos Kim Sharoth, Abe Dunlap Y Alana Dragomir. y sigan escuchando nuestro podcast, porque todos tenemos algo que contar.